Prepárate para escuchar una historia de desobediencia, arrepentimiento y misericordia que atravesó siglos y sigue enseñando hasta hoy. Una historia que no solo revela los desafíos internos de un hombre llamado Jonás, sino que también nos confronta con cuestiones universales. ¿Hasta dónde somos capaces de llegar para cumplir lo que se nos solicita? ¿Cómo reaccionamos ante la oportunidad de perdón, tanto para nosotros como para los demás? ¿Qué sucede cuando la justicia de Dios se encuentra con su infinita compasión? Acompaña cada momento de esta narrativa y descubre lecciones que resuenan no solo en la historia de Jonás, sino en nuestras propias vidas. La historia que escucharás puede cambiar tu visión sobre el perdón, la obediencia y el verdadero significado de la misericordia. La misión de Jonás. En una época en la que el miedo y la maldad se esparcían por Nínive, la gran ciudad enemiga de Israel, un hombre fue llamado por Dios. Jonás, un profeta de Jerusalén, recibió la misión de predicar el arrepentimiento a los habitantes de la ciudad, cuyo pecado había llegado al límite. Pero, a diferencia de lo que se esperaba de un siervo de Dios, Jonás dudó. Temía que los ninivitas, al escuchar el mensaje de arrepentimiento, se volvieran hacia el Señor y fueran perdonados, algo que él no deseaba. Los enemigos de Israel, a sus ojos, no merecían tal misericordia. La orden divina era clara, pero el profeta se sentía dividido entre la obediencia y el deseo de que la justicia de Dios se cumpliera con la destrucción de Nínive. Jonás, entonces, tomó una decisión que desafiaba su misión. Huyó hacia el oeste, en dirección a Tarsis, embarcándose en un barco. La ansiedad pesaba sobre su corazón, pues sabía que estaba yendo en contra del llamado de Dios. Sin embargo, creía que, al alejarse de la tierra de Israel, podría escapar del destino que le había sido trazado. El viaje parecía tranquilo a primera vista, pero algo siniestro flotaba en el aire. En algún lugar entre el puerto de 1900 en Jope y las aguas profundas del mar, la ira de Dios se manifestaría de una forma que nadie podría prever. La tormenta en el mar, lo que comenzó como un cruce tranquilo, pronto se transformó en una pesadilla. Cuando el barco de Jonás se adentró más en el mar, una tormenta feroz se abatió sobre la embarcación. El viento rugía con una fuerza inusitada, las olas se levantaban como montañas, y el cielo se cubría de nubes oscuras. Los marineros, experimentados en enfrentar tormentas, se aterraron, incapaces de controlar el barco que se agitaba como un juguete en las manos de un niño. Imploraron a sus dioses por ayuda, pero, a medida que la tormenta aumentaba, las oraciones parecían en vano. Fue entonces cuando Jonás, consciente de la culpa que pesaba sobre él, confesó a los marineros que la tormenta era un castigo enviado por Dios debido a su desobediencia. Les pidió que lo arrojaran al mar, creyendo que eso calmaría la ira divina y cesaría la tormenta. A regañadientes, los marineros siguieron su sugerencia, pero antes de hacerlo, intentaron por todos los medios salvar el barco, orando a sus dioses y arrojando carga para aligerarlo. Sin embargo, como Jonás mismo había dicho, solo su muerte podría traer la paz, y así fue arrojado al mar. Apenas tocó las aguas, la tormenta cesó abruptamente, dejando a los marineros en silencio, atónitos ante el poder divino. El tiempo en el vientre del pez. Cuando Jonás fue tragado por el gran pez, el terror y la desesperación que lo habían consumido antes dieron paso a un profundo y angustiante silencio. En el oscuro interior de la criatura, envuelto por el peso de las aguas y el fuerte olor a sal y pez, el profeta sintió el peso de su huida y el peso de su arrepentimiento. Los 3 días y 3 noches que pasó en el vientre del animal fueron un tiempo de reflexión y oración. Al principio, pensó que sería el final, que su intento de escapar de la misión de Dios lo llevaría a la muerte. Pero, en su soledad, Jonás se volvió hacia el Señor con un corazón quebrantado, suplicando misericordia y prometiendo cumplir el llamado que le había sido dado. Durante ese tiempo,
en un lugar donde la vida humana parecía imposible, Jonás experimentó la presencia de Dios de una manera única. Clamó con sinceridad, recordando las promesas del Señor a Israel y los caminos de la justicia divina. En sus pensamientos, quedó claro que su misión no debía ser descartada por su propia voluntad, sino cumplida como un instrumento de arrepentimiento para una ciudad que, hasta entonces, veía como enemiga. Al final de los 3 días, cuando el peso de su arrepentimiento parecía haber sido aceptado, Dios ordenó al pez que lo vomitara en tierra firme. La criatura, como si obedeciera directamente al mandato divino, arrojó a Jonás en la costa, donde se levantó, renovado y listo para retomar su misión. Jonás en Nínive. Jonás, ahora dispuesto a cumplir la voluntad de Dios, hizo el camino hasta Nínive. Al llegar a la ciudad, una de las más grandes y temidas del Antiguo Oriente, se vio confrontado por la grandeza de su pecado y la magnitud de su tarea. Las calles estaban llenas de comercio y movimiento, pero el ambiente parecía denso, como si la propia ciudad supiera de la amenaza que se cernía sobre ella. Jonás, con el rostro marcado por el tiempo en el vientre del pez, entró en la ciudad proclamando, con firmeza y claridad: «Dentro de 40 días, Nínive será destruida». Estas palabras, simples, pero cargadas de condena, resonaron por las calles, y pronto el mensaje se esparció como fuego entre los habitantes. Para su sorpresa, la respuesta fue inmediata y sincera. La gente, desde los más humildes hasta los más poderosos, escucharon el mensaje de Jonás con una reverencia inusual. El rey de Nínive, al saber de la profecía, ordenó un ayuno absoluto en toda la ciudad, incluso a los animales, y se vistió con saco, símbolo de arrepentimiento. El pueblo se arrodilló en clamor, rogando a Dios por misericordia, seguros de que sus pecados habían alcanzado el límite. El reino de Nínive, tan conocido por su maldad, ahora parecía haberse vuelto hacia la verdadera penitencia. Jonás, al ver este movimiento de arrepentimiento colectivo, sintió un creciente malestar. Sabía que la ciudad se estaba arrepintiendo, pero algo dentro de él se rebelaba contra el perdón que ahora parecía inminente. La reacción de Dios. Cuando Dios observó el arrepentimiento genuino de los habitantes de Nínive, Él, en su infinita misericordia, decidió perdonarlos. La ciudad que en otros tiempos había sido marcada por el pecado, ahora se convertía en un ejemplo de transformación. El castigo que había sido anunciado por Jonás, la destrucción inminente, no se concretó. Dios, al ver la sinceridad del arrepentimiento del pueblo, decidió suspender la pena y perdonarlos. Para Jonás, esta decisión fue un golpe profundo. Él esperaba que la justicia de Dios se cumpliera con la ruina de la ciudad, pero la realidad fue otra. Se sintió frustrado, porque el pueblo de Nínive, sus enemigos, ahora estaba a salvo. En su ira e indignación, Jonás se retiró de la ciudad y se refugió en un lugar apartado, con la esperanza de que, al observar desde lejos, la destrucción que tanto deseaba ocurriría. Pero eso no sucedió. Dios entonces decidió enseñar una lección importante al profeta. Hizo crecer, de manera repentina, una planta que proporcionaba sombra a Jonás, aliviando el calor del sol abrasador. La planta creció rápidamente, trayendo consuelo y bienestar al profeta, que por un momento se sintió agradecido. Sin embargo, al día siguiente, Dios hizo que la planta se marchitara y se secara, dejando a Jonás expuesto al calor nuevamente. Este evento, aparentemente simple, tenía un profundo significado. La lección de Dios. Jonás, ya incómodo por la sequedad y el calor, se enfureció por la pérdida de la planta. Su incomodidad era palpable, y no comprendía por qué algo tan simple lo afectaba de manera tan profunda. Lamentaba la muerte de la planta como si fuera la pérdida de algo verdaderamente importante, algo que él hubiera conseguido. Fue en ese momento que Dios habló con él, con calma, pero con gran claridad. ¿Te importa la planta que no cultivaste,
que nació en una noche y murió en un día. Y no debería importarme a mí Nínive, esta gran ciudad, en la que hay más de 120,000 personas que no saben distinguir su mano derecha de la izquierda, además de muchos animales. La lección era clara. Jonás, que se preocupaba más por el bienestar de una planta que por la salvación de las personas, necesitaba entender que la misericordia de Dios trasciende cualquier concepto humano de justicia. El Señor le estaba enseñando al profeta que Él no hace distinción de personas y que su deseo era la salvación de todos, incluso de aquellos que parecían ser enemigos. El arrepentimiento de Nínive era un reflejo de la compasión divina que deseaba restaurar y no destruir. Jonás, en su ira e indignación, no podía ver esto, pero Dios, con su sabiduría, le mostró que el verdadero valor estaba en buscar la salvación y no la condena. Conclusión. Lo que quedó después de esta lección fue el silencio. Jonás, ahora en profunda reflexión, vio cómo su comprensión sobre la misericordia y la justicia de Dios era desafiada y reformulada. La ciudad de Nínive, que él había juzgado merecedora de destrucción, había sido perdonada por la gracia de Dios, y él, un simple profeta, no podía comprender plenamente los designios divinos. Lo que había visto en Nínive, el arrepentimiento sincero de toda una ciudad, debería haber sido motivo de alegría, pero, para Jonás, fue un recordatorio amargo de que el corazón de Dios es más compasivo que el de cualquier hombre. El profeta, por lo tanto, quedó al margen, sin respuestas claras, pero con una lección que resonaría por generaciones. La historia de Jonás no termina con la destrucción o el castigo de Nínive. Al contrario, termina con una reflexión sobre los límites humanos frente a la misericordia divina. El profeta que buscaba justicia terminó siendo confrontado con la compasión que Dios tiene por todos los pueblos, incluso por aquellos que parecen ser los enemigos más implacables. La ciudad de Nínive, que antes habría sido símbolo de la ira divina, se convirtió en un testimonio del poder del arrepentimiento y de la gracia de Dios. Y Jonás, por su parte, se vio ante una verdad que, aunque difícil de aceptar, transformó su visión del mundo y de Dios para siempre. La historia de Jonás nos ofrece lecciones profundas sobre obediencia, arrepentimiento y misericordia, que pueden aplicarse en nuestra vida cotidiana de maneras simples pero poderosas. En primer lugar, el ejemplo de Jonás nos desafía a reflexionar sobre nuestra propia obediencia a Dios. Así como Jonás intentó huir de su misión, muchas veces en nuestras vidas evitamos hacer lo que sabemos que es correcto, ya sea por miedo, desconfianza o simplemente por no querer enfrentar la situación. La lección aquí es que, incluso cuando dudamos o huimos, Dios ofrece una segunda oportunidad. Podemos practicar esto en nuestra vida diaria, buscando ser más obedientes a los llamados y responsabilidades que nos son dados, ya sea en el trabajo, en las relaciones o en las pequeñas acciones cotidianas. Además, la historia nos enseña sobre la importancia del arrepentimiento genuino. Jonás tuvo que arrepentirse de su huida y al pasar tiempo en el vientre del pez, se reconectó con Dios, reconociendo sus errores y pidiendo perdón. En nuestra vida cotidiana, el arrepentimiento no tiene que ser un acto grandioso o lleno de ceremonias, sino un momento sincero de reflexión y cambio. Podemos practicar el arrepentimiento reconociendo cuando nos equivocamos y buscando mejorar, ya sea en nuestras relaciones, en nuestras actitudes o en las palabras que decimos. El arrepentimiento genuino es un paso importante para crecer y mejorar como personas. Por último, la lección sobre la misericordia de Dios es una de las más poderosas. Dios no se rinde con nadie, ni siquiera con aquellos que consideramos enemigos o distantes. Jonás tuvo dificultades para aceptar el perdón dado a los ninivitas, pero lo que él no pudo comprender, nosotros podemos tratar de aplicar en nuestras vidas. El perdón no es algo que elegimos dar basados en quién es la persona,
sino en cómo Dios nos enseña a tratar a los demás. Podemos poner esto en práctica en nuestra vida diaria, extendiendo misericordia y perdón a aquellos que, muchas veces, sentimos que no lo merecen. Aprender a perdonar de forma genuina, sin reservas, es una manera concreta de seguir el ejemplo de Dios en nuestras acciones diarias. Estas lecciones de obediencia, arrepentimiento y misericordia nos ayudan a vivir de manera más plena y alineada con los principios divinos, permitiéndonos cultivar relaciones más armoniosas, ser más compasivos y, sobre todo, más dispuestos a cumplir los deberes y responsabilidades que nos son dados con un corazón sincero y dispuesto a aprender. Si te gustó esta historia y las lecciones que nos enseña, no olvides dejar tu comentario aquí abajo. Queremos saber qué opinas y cómo este mensaje te impactó. Y claro, si aún no estás suscrito al canal, aprovecha para suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún video. Si el contenido tuvo sentido para ti, dale me gusta al video y compártelo con tus amigos y familiares. Tal vez esta historia también pueda tocar a otras personas a tu alrededor. Te agradecemos por ver y hasta el próximo video.